Amén. Gloria a Dios en esta tarde. Sea bienvenido, bienvenida. Una vez más a la Iglesia Nuevo Destino, y quiero administrar sobre este tema porque es muy importante y se llama Cuando llegue la apostasía, vendrá el Señor Jesús. Amén. Una de las cosas que hemos estado mirando en estos días tan difíciles, tan proféticos, tan de acuerdo a las escrituras, todo está anunciando, ¿verdad? El arrebatamiento, y de repente puedes mirar en todo el mundo, ¿verdad? Las iglesias, lo que está sucediendo, ¿verdad? Que ya mucha gente ya no está sirviendo al Señor, ya no está calle, y algo que es muy triste, que los puedes mirar tan contentos, tan felices allá afuera, y les dices, ¿cómo estás? Y oye, me gustaría que fueras una vez más. Dice, sí, luego yo ya sé dónde, no te preocupes, cualquier día yo llego. Si es algo preocupante lo que está pasando, porque eso se llama apostasía. Y el tema es cuando llega la apostasía, y mucha gente dice que todavía no ha llegado la apostasía porque no está documentado en la palabra, no está leyendo las escrituras, lo que está sucediendo, como en el pueblo de Israel, que estaba el pueblo muy lejos, pero muy lejos de Dios, había apostasía también, y ahora podemos mirar eso, que la gente lo ve tan normal, que no lo ve como algo de que el Señor en cualquier momento puede regresar, en cualquier momento puede aparecer en las nubes conforme a las escrituras, y no hay preocupación en la gente. Dice, bueno, es que, o como dijo esta persona, pues no, yo ya estoy acá en el mundo, pero si Dios me quiere mandar al infierno, pues allá Él sí me quiere mandar. Realmente es preocupante cómo pensar esas cosas, que Dios nos ha dado la oportunidad, la gran bendición de que Él murió en la cruz y que fue crucificado, y para que uno tenga vida eterna, y nos da esa oportunidad para que uno cada día esté perseverando en la voluntad del Señor. Si hay problemas, todos tenemos problemas, dificultades de diferentes magnitudes, pero eso no quiere decir que vamos a abandonar a Dios o lo vamos a dejar, sino que al contrario, uno va a seguir adelante buscando al Señor, porque sabemos que todo lo que sucede es porque Él lo permite. Él mismo dice en su palabra que no hay una hoja de un árbol que se caiga sin su poder. O sea, Él tiene todo bajo control, pero es importante seguir adelante. Muchos han dicho que todavía no llega la apostasía, y yo puedo discernir que ya está al 100%, y debemos tener mucho cuidado. Aunque tengamos muchos años en el Evangelio, podemos tomar una mala decisión de dejar a Cristo por alguna cosa que te llegue el precio y digas, ¿sabes qué? Pues no tiene caso seguir adelante, y no valorar, ¿verdad?, lo que realmente Dios ha hecho en nuestras vidas. Podemos hacer eso. Yo he visto muchos casos, algunos amigos que he conocido, que tenían muchos años allá en el Evangelio en Acapulco, y de repente, no, es que ya me voy a Estados Unidos, no, es que ya tomé esta decisión, no, es que voy a hacer esto, no, es que me salió un negocio, no, pero es que voy a hacer esto y está mucho que mejor. Y abandonamos a Dios por muchos motivos, y eso se llama apostasía. Llegar o llegue es del griego ginomai, que es venir o venir a ser. Significa cambio de condición o estado o lugar, y se traduce con el verbo llegando o llegar, o del parausia, del griego parausia, que es venida. Apostasía, del griego apistemi, cuando se usa intransitivamente, significa
mantenerse apartado de dos raíces griegas, que es apo, que es de partitivo, y histemi, que es estar de pie, es apartarse de ello, apostatar. La apostasía también significa el abandono y rechazo de la fe. En los papiros se usa políticamente de los rebeldes. Vendrá del griego eisodos, que es entrada de eis, en, y jodos, camino. Entrada adentro se traduce una vez venida, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, del griego kurios, que es propiamente adjetivo, que significa la posesión de poder. También del griego kuros, que es autoridad, y se utiliza como nombre y se traduce en la escritura bien como amo o señor. Jesús y Jesús es una transliteración del nombre hebreo Josué, significando Jehová es salvación, esto es el Salvador. Era un nombre común entre los judíos y fue dado al Hijo de Dios en la encarnación como su nombre personal, de acuerdo al ángel que se le apareció, ¿verdad?, a María, ¿verdad? Entonces ahí vamos a entrar. Nuestro texto base y está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 3. 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 3. ¿Ya lo encontró? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios. Ayúdenme a orar, por favor, por la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te pedimos que tú bendigas, Padre, tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, Padre. Asimismo, los que tal vez puedan escuchar esta palabra, mirar, puedan ser tocados, bendecidos, o si se han alejado de Dios, puedan regresar a sus iglesias para una vez más servir a Dios, porque Jesucristo está a las puertas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mover fácilmente, también este término, en el original es para aludir a un terremoto y también a una embarcación que se soltara del ancla en medio de una tormenta. Conturbéis describe el estado de agitación y alarma que se había apoderado de la iglesia. Estaban perturbados porque habían esperado la llegada del rapto y no querían que fueran dejados a sufrir en la gran tribulación, la apostasía. El Señor no vendrá hasta que suceda el abandono deliberado de una profesión anterior a la fe, lealtad y compromiso. Sin embargo, el contexto apunta a una deserción religiosa que se describe de forma detallada. Indica un acontecimiento específico. Están abandonando su fe o le dan la espalda a nuestro Dios. Algo, hermano, que aquí está hablando Pablo, muy preocupado a la iglesia de los tesalonicenses, y le está diciendo que ya el Señor va a regresar y que no se muevan de su fe o que no su manera de pensar, porque dice que no va a venir el Señor hasta que venga la apostasía. Entonces yo creo, hermano, que Pablo, él estaba pensando que iba a ser el arrebatamiento, su momento, su tiempo,
cuando él estaba literalmente predicando ahí en las iglesias, y él pensaba que el Señor iba a llegar ya. Por eso él está dando urgentemente esta explicación: no te muevas de tu manera de pensar o tu manera de tu fe, que no sea movida por nadie. Y eso, hermano, es importante para que nosotros nos demos cuenta de que la gente está desertando de las iglesias por muchos motivos, causas, razones, pero la realidad es que Dios no nos llamó para retirarnos de la iglesia. Dios no nos llamó para que abandonemos su palabra o su iglesia. Dios nos llamó para perseveración, o para que uno permanezca, que esos frutos se pueden mirar en nosotros de perseverancia. Entonces, hermano, es importante entender esto, que la apostasía ya llegó a las iglesias y está haciendo sus estragos, porque mucha gente se ha estado regresando al pasado, a lo mismo de antes, a empezar de nuevo en el mundo. Pero usted y yo hemos entendido, ¿verdad?, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió, ¿para qué? Para que seamos santos, sin manchas y sin arruga delante de la presencia del Señor. Porque sin santidad nadie va a entrar a la presencia del Señor. Entonces yo creo que es importante que entendamos, hermano, que Dios te llamó, pero para que tú permanezcas fiel al Señor y no te apartes. No dejes al Señor Jesucristo por cualquier cosa que el mundo te ofrezca allá afuera. Permanece en Dios. Miles y miles de personas están ahorita apartados de Dios y, entre comillas, ¿verdad?, pensando que tienen razón. Sus situaciones, sus emociones, sus pensamientos, sus preocupaciones, no es que por esta razón, y ante el hombre puede ser que sea algo que tiene la razón, pero ante Dios no va a haber razón, porque Dios, Él le va a decir a la persona: pero yo te perdoné, yo te di la oportunidad para que te restauraras, para que vivieras en santidad, yo te di mi corazón, o sea, yo te di para que la entrada, para que tú puedas ser parte de mi obra. Y ahí, ¿qué le podemos decir al Señor? Cuando realmente entendemos que nosotros somos responsables de nuestra propia salvación. Somos responsables de vivir para Cristo, como dijo Pedro: basta ya la vana manera de vivir. Basta ya, ahora tienes que esforzarte para vivir como a Cristo le agrada. Entonces, hermano, no es fácil. Como humanos vienen pensamientos que vienen, te dicen: no tiene caso, y pensamientos de dudas, pensamientos que te vienen a tu mente, pero eso no quiere decir, hermano, que ya estamos derrotados. En la mente es la gran batalla del cristiano, en la mente vienen todos esos ataques. Tú eres responsable de usar el yelmo de la salvación cuando vengan esos ataques a tu mente. Y te acuerdes de Filipenses 4:13, que los niños lo han hablado aquí enfrente: todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si es todo, puedes lograrlo, puedes seguir adelante. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Y la apostasía, hermanos, ya llegó. Quiere decir, hermano, que cualquier día, cualquier momento puede aparecer el Señor en las nubes. Y ahora somos responsables nosotros, cómo estamos ante Él. O sea, porque a veces decimos: estoy yendo, ahí estoy. Es bueno eso, no es pecado. Pero, ¿qué es tu relación con Dios? O sea, ¿cómo estás ante Dios? O sea, ¿cómo estás espiritualmente? No qué tanto conoces o qué tanto sabes. No, ¿cómo estás? ¿Cómo estás ante Dios? Tu vida espiritual. Si estás bien, gloria a Dios.
Y si no, yo creo que es tiempo de hacer algo al respecto, porque Jesucristo viene por una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia que realmente esté haciendo su voluntad. Pero estoy haciendo su voluntad. Hermano, hacer la voluntad de Dios es extenso, es mucho que hacer para Dios. No es cuando uno pueda, no es cuando uno tenga ese deseo de estar ahí, no, sino que es, aunque con pruebas y luchas, ahí va a estar uno, porque no es por sentimiento, es por gratitud a Dios, que Él nos ha bendecido en gran manera. Déselo fuerte una vez más al Señor, aleluya. La gloria es para Cristo, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra en Deuteronomio. Vamos a leer la Biblia. Deuteronomio 32, 15. Amén, ya está ahí. Dice, pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Roca con R mayúscula porque es Jesucristo mismo. Jesurún. Esta palabra quiere decir en el original justo o derecho. Este es un nombre para el pueblo de Israel, que de manera sarcástica expresa el hecho de que Israel no vivió de acuerdo con la ley de Dios después de haber entrado a la tierra prometida o a Canaán. Dios usa este nombre para recordarle a Israel su llamado y para reprender severamente la apostasía. Engordó y tiró coces, tal como un buey que se había vuelto gordo y que no se podía detener. Israel se volvió rica debido a las provisiones abundantes de Dios, pero en lugar de estar agradecida y ser obediente, se volvió rebelde en contra del Señor. Entonces aquí está hablando de una bendición grande que le llegó a Israel cuando entró en la tierra prometida, ¿se acuerda? Entonces Israel se olvidó de los mandamientos de Dios, se olvidó de lo que Dios le había dicho, que iba a ser un pueblo especial al entrar a la tierra prometida, al entrar a Canaán. Él iba a ser un pueblo especial porque iba a ser diferente a los pueblos, en su alrededor. Pero Israel no obedeció esos mandamientos, engordó, o sea, se llenó de grandes bendiciones, Dios lo prosperaba, Dios lo bendecía, y ahora dice que ahora estaba en rebeldía porque no quería obedecer su palabra. Hermano, eso es, está hablando de esta iglesia, o más bien, de Israel como pueblo, pero también puede ser a nosotros. El Señor nos ha bendecido, ¿verdad? Y Él ha dado bendiciones grandes a nuestras vidas. Ahora nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, las maravillas de Dios que usted ha mirado, que ya no es el mismo de antes. Nada que ver. Nomás póngase a pensar por un momento cómo estaba Israel cuando estaba esclavo. Cuando estaba Israel de esclavo, literalmente sufría latigazos, el sol y todo el día en opresión porque estaban de esclavos, no tenían derecho a nada. Póngase a pensar por un momento lo que estaban viviendo ellos. Y de repente Dios manda a Moisés para que los liberara, para que les diera algo mejor, y los sacó de esa esclavitud conforme a la palabra de Dios. Pero cuando ellos ya estaban libres, se acordaban de la esclavitud. ¿Qué decían? Mejor allá nos hubieras dejado, Moisés, allá estábamos mucho que mejor. Estábamos comiendo unos pescados, estábamos comiendo mucha carne, y acá este pan liviano, este pan que no me llena para nada.
la ingratitud, hermano, ahí está, de Israel, que Dios los bendijo como un pueblo escogido, como un pueblo santo, ¿verdad? Un pueblo especial. O sea, no era cualquier pueblo. Dice, eras insignificante, pero ahora eres mi pueblo. Y si Israel permanece es porque es su pueblo. La iglesia somos nosotros. O sea, no hay que confundir. La iglesia somos nosotros, los redimidos, los que están dejando el pecado, la maldad, están dejando todo lo malo. Esos son los redimidos. Pero el pueblo de Israel es el pueblo de Israel. Nosotros, gracias a Dios, que nos ha redimido, nos ha dado la oportunidad, ¿verdad? Para que uno limpie su corazón, deje todo pecado, toda maldad. Y pues el gentil, ¿verdad? El que no conoce está allá afuera, también con una esperanza. Si alguien le predica de Cristo, hay esperanza ahí. Entonces, hermano, aunque sabemos que es el canto de Moisés, pero es algo que realmente Dios les está diciendo que ellos se habían olvidado de esa promesa que ellos habían dicho, que al entrar allá, acuérdense que entrando inmediatamente se acabó el maná. ¿Se acuerdan? Al entrar allá, cuando el primer fruto que sacaron de ahí, de las uvas maravillosas, inmediatamente cuando ellos tocaron ese lugar, se acabó el maná. Y ahí empezó la bendición abundante para ellos. Estaban bien prósperos, bien bendecidos, pero se habían olvidado de lo más importante. ¿Quién era el que los había sacado de allá de la esclavitud? Y lo tenía ahora acá, en un lugar próspero donde fluye leche y miel. ¿Se imagina algo tan hermoso? Ahora ellos se habían olvidado de cómo, ¿verdad?, Dios los había bendecido. Es un ejemplo que, por ejemplo, de que es como el hijo, ¿no? La madre, el padre, desde pequeñitos, ahí los llevan al kinder, luego a la primaria, y ahí secundaria, prepa, luego le da carrera, y ya tienen su carrera, ya empiezan a trabajar, empiezan a tener sus finanzas, y ya cuando se siente ya que todo puede él, que todo lo puede hacer, abandonan a los papás, dicen, no, pues yo tengo derecho a otra vida, y se olvidan quién los levantó. ¿Sí me está escuchando? Se olvidan quién les dio mero cuando necesitaban esa ayuda. Y ahora pues ya se sienten autosuficientes o se sienten que pueden hacer cualquier cosa y se olvidan de los padres, los abandonan. Y más cuando tienen más necesidad. Acuérdense que los padres a veces se quedan sin comer por comprarte tus cosas para que un día seas alguien, para que un día tú seas una persona que tenga alguna carrera, pero no seas malagradecido. Cuando lo logres, ayuda a tus padres. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Así fue Israel, amén, se olvidó de su Hacedor. Vamos a seguir leyendo la palabra en Mateo 24, del 12 al 13, son textos muy conocidos. Mateo 24, del 12 al 13. Dice la palabra de Dios de esta manera: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Aquellos que se desvían de semejante manera, dan evidencia de que nunca fueron verdaderamente creyentes.
¿Dónde están aquellos que podían comentar algo bien espiritual, que te quedabas impactado la forma y el estilo de hablar, de contestar? Tal vez se descuidaron su vida espiritual, dejaron de hacer lo más importante como cristianos, la comunión con Dios, y llegó la frialdad en sus vidas. Tal vez ya no estaban orando, ya no estaban leyendo ni ayunando, y así venían. Y se llegó un tiempo donde dijeron, definitivamente ya no siento nada, y abandonaron a Dios. El que persevere hasta el fin será salvo. Estos, los que perseveran, son los mismos que son salvos porque hay perseverancia. No aquellos cuyo amor se enfría. Todos los que se apartan de Cristo dan prueba de que jamás fueron verdaderos creyentes. Desde el principio debemos de mantenernos firmes en la fe. Entonces, hermanos, sabemos cómo se ha multiplicado la maldad a gran extremo ahorita. Sabemos cómo la maldad ha crecido en todo el mundo, no nada más aquí. Y podemos mirar las noticias, podemos mirar las redes sociales, lo que está aconteciendo en el mundo, la maldad que está sucediendo. Todo eso está profetizado. Y muchas personas se iban a enfriar, o sea, muchas personas se iban a conformar al mirar tanta maldad, mejor se iban a alejar de Dios. Y eso, hermano, es peligroso, porque no podemos decir eso, a mí no me puede pasar. Nos puede pasar eso y más si nos descuidamos, si dejamos de hacer lo que tenemos que hacer ante Dios, o si dejamos el primer amor. Muy peligroso. Pero el que persevere, hermano, ese va a ser salvo. Mucha gente ha quedado a mitad de camino. Mucha gente ha estado haciendo las cosas bien al principio, con entusiasmo, con amor, y hacen esto, lo otro, y están apasionados por Dios, pero de repente empiezan a dejar de hacer lo que tienen que hacer como cristiano, cristiana, o sea, la comunión con Dios. Y eso empieza uno a alejarse de Dios cuando uno no está haciendo lo que tiene que hacer como hijo de Dios, como hija de Dios. ¿Y quién es un hijo de Dios? No, pues el que se vino a sentar. No, el hijo de Dios es el que está viviendo en santidad, el que deja el pecado, el que deja toda maldad allá afuera. Ese es el hijo de Dios. Acuérdense que ahí estaban las 10 vírgenes ahí en ese lugar. Todas estaban ahí, estaban fieles las 10, pero solamente 5 estaban haciendo la voluntad de Dios. O sea, 5 se esforzaban por vivir una vida limpia, recta ante Dios, viviendo en santidad, y las demás solamente aparentaban que estaban haciendo lo que hacían los demás, pero en su corazón no había una entrega, no había espiritualidad en ellas, y por eso se quedaron afuera. O sea, perdieron su salvación. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Y será predicado este evangelio en todo el mundo. No sabemos ahorita, hermano, hermana, que cómo está ahorita las predicaciones, o muchos jóvenes se están levantando en los metros, en los camiones, predicando la palabra de Dios. Son ofendidos, son a veces abofeteados, están predicando la palabra de Dios. Y yo creo que es una predicación ahí en un metro, en un autobús. Eso se va a todas las naciones, hermano. Por lo regular, la gente, casi la mayoría, ya conoce la palabra, ya sabe de las escrituras, y será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, hermano, que estamos a las puertas del final ya. Pero muchos dicen, la apostasía no llega todavía, falta mucho. No hay que confiarse. La apostasía
amén, ya está. Y tenemos que estar alertas, ¿verdad? Porque en cualquier momento puede sonar la trompeta y, ¿verdad? Irnos con el Señor Jesucristo por fe, si estamos viviendo en santidad. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Hechos 21. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Hechos 21. Y dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya lo tiene? Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Que hay pues, la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Aquí está hablando de Pablo, porque a él le estaban como calumnias, ¿verdad? De que él estaba apostatando de la ley de Moisés. Claro que no. Apostatar de Moisés. Los judaizantes diseminaban informes falsos de que Pablo enseñaba a los creyentes judíos que abandonarán su herencia cultural. Es evidente que Pablo mismo no abandonó sus costumbres judías, como en el caso de su circuncisión de Timoteo y su propia aplicación al voto nazareo. No circunciden. Se menciona en particular la circuncisión porque era considerada la insignia del pacto de Dios con los judíos. El rumor era falso. Pablo no se oponía a que los creyentes judíos siguieran las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento de manera voluntaria. Realmente, hermano, Pablo, cuando andaba él predicando en sus tiempos, decían que él estaba apostatando de Moisés, porque acuérdense que cuando se convirtieron los gentiles, ellos querían judaizarlos o querían que ellos a fuerza se circuncidaran. Y realmente Pablo no estaba haciendo que los judíos ya no hicieran conforme a la ley de Moisés, o sea, conforme a lo que ya estaba escrito para ellos. Pero lo querían como calumniarlo para que el mismo pueblo tuviera en contra de Pablo, porque Pablo estaba predicando la palabra de Dios a los gentiles, ¿se acuerda? Primeramente fue a los judíos. Y cuando los judíos rechazaron la palabra, ya usted se acuerda de eso, de que Pablo sacudió su calzado, y literalmente dijo: como ustedes desprecian la palabra, como ustedes no quieren ya de escuchar la palabra, yo me vuelvo a los gentiles. Y se volvió Pablo a los gentiles, pero Pablo, él no estaba predicando de que ya no se creyera lo de Moisés. Y realmente, amén, eso era para que Pablo tuviera problemas, amén, con su propia nación, ¿verdad? Ya después, Pablo, ¿verdad? Él se sinceró y él contó su testimonio, ¿verdad? De acuerdo que usted que ya sabe, cuando él iba rumbo a Damasco a traer, ¿verdad?, a los cristianos, y en el camino él ahí, Dios le habló a través de esta luz que
¿por qué, Pablo, por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Y bueno, ahí relató su testimonio o cómo Dios lo había alcanzado, pero Pablo, él nunca empezó a enseñar o en contra de la ley de Moisés. Hermano, eso es muy usual. A veces tú estás predicando la palabra de Dios a las personas, ¿verdad? Y luego ellos dicen, pero es que ustedes no creen, ¿verdad? En las imágenes, ustedes no quieren a María. O nos empiezan a decir cosas que uno está en contra de María, ¿no? O en contra de esas tradiciones. Y no es así. Al contrario, ¿verdad? Se les predica de Cristo. O se les predica que Dios los ama y que Dios tiene un plan para sus vidas, que Dios quiere salvarlos, ¿verdad? Pero así eran esos tiempos, ¿verdad? De Pablo, ¿verdad? Porque realmente Pablo no estaba queriendo enseñarles cosas que fueran en contra, amén, del Antiguo Testamento, claro, del Torá o de la ley de Moisés. Entonces yo creo que es importante, hermano, que también, ¿verdad? Pablo tuvo problemas sobre la enseñanza que él tenía sobre la palabra de Dios a ellos o a los gentiles o a los judíos, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí tenía problemas Pablo por la palabra de Dios, pero sabemos nosotros que él no prohibió que no se circuncidaron ni sus costumbres, ¿no? Sino que Pablo les hablaba de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado, y eso ellos se molestaban. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 1 Tesalonicenses, del 13 al 17. A veces son textos muy conocidos. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de esta manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Aquí está hablando, ¿verdad?, de que no ignoremos acerca de los que duermen, o sea, de los que se nos adelantaron, que fueron tal vez nuestros familiares, que eran cristianos ellos. Dice, no te entristezcas, porque sabemos nosotros que cuando alguien se va al cielo, sabemos nosotros que se va a un lugar hermoso, un lugar de descanso, un lugar donde va a adorar al Señor. No es para ponernos tristes. Y sabemos que nosotros hemos tenido familiares. Yo tuve hace muchos años mi hermana que falleció, cristiana, y pues yo sé que está con el Señor y no hay tristeza, sino que sé, bueno, de momento es normal, como es algo que no podemos evitar como carne que somos, evitar que siente uno el dolor, pero Dios da fuerza para sentirnos con fortaleza, y después sabemos y entendemos, ¿verdad?, que está en un lugar mejor. Por eso dice, no te entristezcas o no ignores acerca de los que duermen,
¿verdad? Porque hay esperanza. Un día, ¿verdad? Volverlos a ver por fe, ¿verdad? Si perseveramos hasta el final y si llegamos hasta la meta. Porque así como el Señor murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por eso, los que estén vivos o los que han quedado, también serán primeramente los muertos en Cristo, después los que queden vivos y juntamente serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor. Entonces el Señor no va a llegar a la tierra primero, sino que primeramente los espera en las nubes y de allá para irse a las bodas del Cordero. Después se regresa para el reino milenario o los 1000 años en la presencia del Señor, conforme a las Escrituras, ¿no? Entonces, todo es palabra de Dios. Traerá Dios con Jesús, así como Él murió y resucitó, también los que murieron creyendo en Él se levantarán de nuevo, para que puedan ser llevados al cielo con su Señor. Estos textos describen el rapto de la iglesia, que tiene lugar cuando Jesús viene a recoger a sus redimidos y llevarlos con Él al cielo. Nosotros, los que estemos vivos por fe, se refiere a los que tengan vida en el momento exacto del rapto, aquellos que viven en esta tierra para ver la venida del Señor por los suyos, o sea, los que van a mirar son los que van a ser arrebatados. Trompeta de Dios. Esta trompeta no corresponde a las trompetas del juicio de Apocalipsis, del 8 en adelante, sino al llamado divino que es ilustrado por la trompeta de acuerdo al libro de Moisés, Éxodo 19, del 16 al 19, se lo lee en casa, que señala el momento en que el pueblo debía salir del campamento para reunirse con Dios. Será una trompeta de liberación definitiva. Realmente, hermano, esto es impactante porque todavía no ha ocurrido eso. Es una palabra que se va a cumplir y está a punto de cumplirse. Por eso está dando como una esperanza, está dando como una palabra de aliento. Dice: no te entristezcas, ¿verdad?, de los que están dormidos o de los que se nos han adelantado. Dice, porque el Señor mismo, ¿verdad?, con voz de mando, trompeta de Dios, dice, los levantará de esa tumba. Pero ¿cómo es eso? Bueno, es algo que nosotros no podemos explicar, pero es algo que sí lo va a hacer el Señor. Para Dios no hay nada imposible. Él va a poner un cuerpo nuevo. Él va a poner todo nuevo, ¿verdad? Un cuerpo incorruptible donde no pasarán los años por la eternidad, para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, tenemos que estar alerta y estar, ¿verdad?, haciendo su voluntad, viviendo en santidad. Esto es algo que va a ocurrir, en cualquier momento va a pasar. Las tumbas se van a abrir con algo que va a haber grandes noticias, va a haber este gran evento que va a suceder en todo el mundo, no nada más en Chilpancingo, sino que va a ser en todo el mundo, que van a pasar grandes cosas. Aviones van a chocar, autobuses, porque hay unos choferes que son cristianos, pilotos cristianos. Hermano, por eso es que debemos estar alerta. La hora no se sabe, ni el día, pero lo que sí sabemos es que el Señor nos dejó su palabra para estar escudriñándola y para estar alerta. Nadie sabe la hora ni el día, pero sí sabemos que Dios dejó ahí en su palabra señales, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres. Todo eso lo estamos viviendo ahorita, lo estamos palpando en todo el mundo, lo que está sucediendo.
Entonces quiere decir que en cualquier momento puede aparecer el Señor, ¿verdad? Y puede suceder esto que está a punto de pasar, irnos con el Señor y todo se acabará. Se quedarán todas esas deudas. Electra, todas esas deudas se quedarán porque nos vamos con Cristo. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Pues ya que venga el Señor, dice, para que así ya, pues gloria a Dios, ojalá que venga ya en cualquier momento. Pero tenemos familias todavía que no se han acercado y quisiéramos que el Señor esperara tantito, un poquito más, para que nuestra familia, amén, pueda llegar a los pies de Cristo. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:1, vamos a seguir leyendo. Amén, ya está ahí. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu dice claramente, acuérdense que el Espíritu Santo es Dios, y ya estamos en esos tiempos postreros. Pablo repite a Timoteo la advertencia sobre la apostasía a través de las Escrituras, que era un gran peligro sobre la apostasía que iba a suceder y que iba a pasar en estos tiempos. Los postreros tiempos es el periodo desde la primera venida de Cristo hasta su regreso. La apostasía existirá durante todo este periodo y llegará a su punto culminante justo antes de la llegada de Cristo. Apostatarán de la fe. Los que caigan presa de los falsos maestros abandonarán la fe cristiana. Apostatarán se refiere a una persona que se aleja por completo de una posición original, o también es una persona que cree en el Evangelio y luego desertan al creer mentiras y engaños. Los espíritus engañadores, aquellos espíritus demoníacos que de manera directa o a través de los falsos maestros optaron por alejarse de la verdad y se dedican a animar a otros a hacer lo mismo. Doctrinas de demonios. No es una enseñanza acerca de los demonios, sino todas las enseñanzas falsas que se originan en ellos o en las personas. Entonces, hermano, dice que en estos tiempos iban a apostatar de la fe. ¿Por qué, hermano? Porque está sucediendo. Están negando, están abandonando a Dios, están dejando su palabra, están dejando sus mandamientos. Ahora están tomando decisiones mejor estar en el mundo haciendo las cosas que el mundo hace. Se han olvidado, ¿verdad?, de que un día conocieron a Cristo, un día fueron parte de una iglesia o fueron parte tal vez de algunos ministerios fuertes o tal vez fueron parte de alguna responsabilidad que tuvieron en la iglesia, pero por un motivo u otro ahora están apostatando de la fe allá afuera. Ya no quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada de un Dios vivo, de poder, que cambia corazones. Solamente cuando logran ver una persona que sí va a una iglesia, hasta le dicen: hey, eres un hipócrita. ¿A qué vas ahí? Eres hipócrita. Pues dile: ¿sabes qué? Vente, hay lugar para ti, para que tú nos ayudes y nos demuestres cómo servir a Dios. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Tiempos, amén, peligrosos, tiempos que estamos mirando todo eso que está pasando en todo el mundo. Amén, que como personas que tú los has visto bien haciendo la voluntad de Dios y de repente ya no están, de repente ya no quieren saber nada de Dios. Y tú dices: ¿dónde están esas palabras?
motivadoras, que daban una buena explicación bonita, que te quedabas hasta anonado y decías, oh, qué tremendo, qué manera de explicar, qué forma. De repente los ves tan felices, tan contentos en el mundo. Y tú dices, ¿qué ha pasado? Es la apostasía que llegó y está haciendo estragos, porque el cristiano no tiene cuidado, el cristiano no está percibido de lo que le pueda suceder, más en estas fiestas que vienen ya, las tradiciones, todo lo que el mundo está ofreciendo. Si no tenemos cuidado, vamos a volver a caer otra vez, vamos a regresar a lo mismo. Es por eso que debemos tener cuidado. Pablo lo dice, que el Espíritu dice claramente que en estos postreros tiempos así va a suceder, ¿verdad? Y lo podemos mirar o a través de algunas personas que tal vez conocemos y platicamos tal vez con ellos, pero realmente ellos ya no quieren saber nada de Dios. Solamente nos contestan porque definitivamente por la amistad tal vez que usted tuvo con la persona, pero ellos realmente sus corazones ya no quieren saber nada de Dios, como pensando que nunca se van a enfrentar a un Dios vivo, que nunca se van a enfrentar al Señor Jesucristo frente a frente. Tarde que temprano van a estar ahí en ese lugar, pero la gente no lo ve así. La gente lo ve como se sienten más contentos, más felices, ya no están tan estresados pensando que van a llegar temprano. Ahora se sienten contentos, felices, porque la apostasía va a llegar. Aquí a Pablo le está diciendo claro a Timoteo, esos espíritus engañadores, gente que los ha engañado con sus mentiras. O sea, estaban en una sana doctrina, pero de repente fueron sacados. Ahora están escuchando espíritus de demonios o engañadores que están ahí, ellos emocionados, pensando que ahí está Dios. Fueron engañados, pero realmente no sirven a Dios, sino que están ahí porque realmente se sienten muy bien con las personas, pero eso no es servir a Dios. Servir a Dios es vivir para Cristo, es dejar al pecado, dejar a la maldad y vivir en santidad. Eso es ser un cristiano que se esfuerza. Pero un cristiano de fachada, pues es pura fachada. Cristiano en las iglesias y mundano allá afuera. Cristiano aquí y peor que el mundano allá afuera. Digo peor porque ya conoce la palabra, ¿no? Ya conoce las escrituras y debería de dar buenos frutos. Pero no he entendido, ¿verdad? Que tarde que temprano esa fachada se caerá. Tarde que temprano todo se descubrirá y estaremos delante de la presencia del Señor y ahí no lo vamos a engañar. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Sí, Dios mío, pero es que por culpa del pastor Chon, por eso yo por eso yo abandoné la iglesia. Por culpa de él, ¿qué es? ¿Él es Dios? ¿Que era la única iglesia? ¿Por qué no buscaste otra? Porque te ibas a sujetar, ¿verdad? Porque sujetarse a un hombre es complicado, porque se necesita ser humilde. Entonces, hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque todos estamos en una línea tan delgada que si no tenemos cuidado podemos desviarnos, aún los más espirituales que podamos ser. Vamos a leer ya por último 2 de Timoteo 1:15. Dice la palabra de Dios, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia,
de los cuales son Figelo y Hermógenes, tenga el Señor misericordia de la casa del Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solicitamente y me halló. Concédele al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuando nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Mire, hermano, estas personas, Figelo y Hermógenes, esas personas eran parte de un ministerio, pero fueron engañados, abandonaron a Pablo ahí, le dejaron todo lo que estaban haciendo por dejarlo, por abandonarlos, y ellos empezaron a hacer su propia voluntad, hombres de carne y hueso, que abandonaron ese ministerio tan grande que tenían en Asia, porque eran humanos. Pero nosotros, hermanos, que Dios nos ha llamado para servirle, para agradarle, no vamos a abandonar su voluntad, no lo vamos a abandonar, al contrario, vamos a seguir adelante, seguir sirviendo al Señor, haciendo las cosas como para Dios. Lo que te corresponde hacer, hazlo, pero como para Dios, no para alguna persona, como para Dios. Asia, una provincia romana que es parte de Turquía hoy en la actualidad, no es una referencia a toda la región de Asia Menor. Figelo y Hermógenes, nada más se conoce acerca de estas dos personas, pero al parecer ellos habían sido líderes, hombres prometedores, que estaban muy, pero muy apegados a Pablo y eran bien conocidos entre las iglesias de Asia, pero que abandonaron a Pablo bajo la presión de la persecución, podemos decir nosotros, pero es que es normal, estaban en persecución, ¿cómo no iban a abandonarlo? Pero no eran los únicos. Pablo, él sufría persecuciones, cárceles, sufría muchas cosas, pero no por eso abandonó a Dios o abandonó su ministerio. Dice, yo honro mi ministerio. Él estaba honrando su ministerio con fidelidad, y por eso, hermano, nosotros tenemos que ser fieles a Dios, porque Dios nos llamó a su servicio para que uno le sirva a Dios, porque Dios te llamó. Y es un llamado santo que Dios hizo a tu vida, y por eso tenemos que perseverar, porque el llamado te lo hizo Dios. Esas personas pensaron que Pablo los había llamado, pero Pablo solamente estaba siendo parte de ese ministerio, de estar predicando en esos lugares, y solamente ellos estaban con Pablo para que se extendiera el evangelio, pero lo abandonaron, lo dejaron, pensando que Pablo los había llamado. No, es Dios mismo el que nos llama a nosotros, los que estamos aquí. Dios te llamó, Dios fue el que te salvó, te rescató con un propósito, de que tú le seas fiel, de que tú le sirvas a Él, de que tú vivas en santidad, porque sin santidad nadie mirará al Señor. Déselo fuerte el aplauso a Dios. Amén, gloria a Dios. En esta tarde vamos a inclinar nuestro rostro, amén, con respeto a la palabra de Dios. Realmente